Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comienza Canarias Hoy. Como siempre, les contamos toda la actualidad de las islas. Hoy hablaremos también de Alzheimer. Nuestro médico responderá a todas tus dudas sobre esta enfermedad que afecta sobre todo a los mayores de 65 años. Recuerden que nuestro teléfono para las consultas es el 902-090-246. El próximo sábado se celebra el Día Mundial del Alzheimer y queremos prestarle también una especial atención al cuidador. Un psicólogo nos va a contar cómo afrontar y cómo prevenir las patologías que desarrollan las personas que cuidan a los enfermos en casa. Nosotros continuamos hablando de Alzheimer porque nos acompaña aquí en plató Alejandro López. Él se encarga del cuidado psicológico de las personas con esta enfermedad. Alejandro, bienvenido a Canarias Hoy. Cuéntanos un poco porque hemos hablado hasta ahora con el doctor y con muchas llamadas que hemos recibido aquí en el programa de la persona que padece Alzheimer, pero hay otra persona que también padece la enfermedad de forma silenciosa, acompañando al enfermo, que es quien le cuida. Sí, no, digamos que esto es como una onda expansiva, ¿no? Hay una persona que padece en primera persona la enfermedad, pero luego se va expandiendo a todo el círculo social. Incluso este año el eslogan, me viene a la cabeza del Día Internacional del Alzheimer, es Alzheimer una cuestión de Estado. O sea que ya es un tema que sobrepasa las barreras de los individuos y las familias, aunque evidentemente es la persona que está al lado en el día a día la que más riesgo tiene, que supongo que ahora hablaremos, pues de también padecer a su vez alguna patología relacionada con el estrés psicosocial del cuidado de esta persona, ¿no? Personas, Alejandro, que suelen ser mayoritariamente familiares, directos de la persona. Sí, y ahora incluso con la situación desgraciadamente que atravesamos, y bueno, hay muchas personas que no pueden salir a trabajar, pues se están quedando en casa y están cuidando a sus mayores. Y bueno, pues sí, nos referimos a ese cuidador familiar que además tiene que soportar la presión psicológica de ver a su padre, a su hermano, en fin, o a su tío, a su familiar, pues cómo se deteriora y deja de reconocerle o empieza a presentar unas conductas pues inapropiadas para lo que esa persona era, ¿no? Es duro, Alejandro, afrontar para una familia ver que su abuelo, su padre, su madre está perdiendo la memoria, incluso no llega a reconocerle. ¿Cómo se afronta esta situación? No, sin duda, y además, Victorio, no solo es la memoria, porque el Alzheimer tiene dos tipos de síntomas básicos: los cognitivos, pérdida de memoria, capacidad de juicio, etcétera, que son más conocidos, y los no cognitivos, lo que llamamos alteraciones psicológicas y de la conducta, que quizás son las más duras a la hora de convivir con ella. Estamos hablando, por ejemplo, de delirios, de alucinaciones, de conductas inapropiadas. Y convivir con eso es complicadísimo. Evidentemente, conductas erráticas, fugas, deambulación, gritar, en fin, una serie de cuestiones que chocan mucho. Yo creo que el primer paso, dos pasos importantes: aceptación, que es difícil. Aceptar algo no quiere decir que te guste, pero sí, bueno, reconocer la realidad de una enfermedad para la que hoy por hoy, como bien apuntaba el doctor, no existe una cura. Sí existe un alivio sintomático y psicosocial, y quiero que quede claro a las personas que conviven con estos enfermos que pueden acceder a ese paliativo, a ese tipo de, ya lo hablaremos si quieres. Y bueno, y también, aparte de esto, de que es una enfermedad que no tenga cura, pues como te digo, pues también el convivir día a día pues con estos cambios tan grandes en la persona. No tiene cura, se puede paliar, y eso también es importante que lo sepa el cuidador, que hay métodos, pero claro, al cuidador le supone todo este proceso: estrés, depresión, taquicardia. Sí, luego está el día a día. Ya no solo es el impacto subjetivo físico, claro, efectivamente, sino luego está el día a día de que son enfermos que te exigen mucho, y que tenemos que tener, porque luego hay, digamos, aproximaciones farmacológicas y no farmacológicas. Hay que tener una higiene ambiental importante, ¿no? Es decir, no se trata de intervenir o querer que la persona cambie, porque te vas a ver discutiendo muchas veces con el enfermo, y el enfermo no tiene capacidad de juicio para razonar de forma normal, sino que muchas veces es cambiar el entorno. Sabes que él deambula bien, pues puedes, por ejemplo, les recomiendo a los familiares, pues podemos poner cartelitos por la casa: baño, despacho, salón. Si no quieres que entre
a determinado espacio porque es peligroso, o que salga de la casa, pues una campanita en la puerta. Son pequeñas modificaciones del entorno, ¿no? Nunca discutimos con ellos. Podemos aprovechar, entre comillas, ¿no?, sus pequeñas pérdidas de memoria para, por ejemplo, desviar su atención cuando ellos, y lo sabrán los familiares que los cuidan, se ponen repetitivos con un tema y no salen de ahí. Pues podemos decir, oye, ¿sabes que esta tarde viene tu primo a visitarte? Cambiarle de tema. Sí, a veces es suficiente para salir de ahí, pero muchas veces cuando uno, y es humano, no acepta la enfermedad y quiere que su padre o su madre esté bien, pues intenta como decirle, pero mira, es que no te acuerdas, es que yo te dije que esto y lo otro, y realmente no vas a conseguir nada, y muchas veces es mejor repetírselo como si no lo hubieras dicho antes. Por ejemplo. Y ahora mismo que nos estén viendo algún cuidador, seguro, cuidadores de personas con Alzheimer, ya escuchábamos antes incluso con algunas llamadas, ¿qué consejos les damos? ¿Qué pautas pueden seguir en su día a día para no caer en esta ansiedad, en este estrés que genera cuidar a una persona enferma? Bueno, una cosa muy importante, además de todas las pautas que en estos minutos podamos aportarles y tal, pienso yo es, digamos, el asociacionismo, no aislarte. Esto es una enfermedad con una etiología, un origen biopsicosocial, y que digamos que atañe a las tres cosas, a la parte biológica, es una enfermedad del cerebro, la parte psicológica del enfermo y del cuidador, y la parte social, por un lado el coste sociosanitario, que son enfermedades, digámoslo así, pues muy costosas para el sistema, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, digamos que en el día a día, se trata de asociarse, me refiero a acudir a cualquier tipo de evento. Por ejemplo, en los centros sociosanitarios nosotros tenemos muy en cuenta lo que es la atención a las familias. Sabemos que, por ejemplo, el lunes celebramos el día del Alzheimer en nuestro centro. En El Pino. En El Pino, el Centro Sanitario El Pino. Dentro de lo que es la Semana del Mayor, perdón, ahora le llamamos la Semana de las Personas de Edad, que se van a hacer diferentes eventos en los centros sociosanitarios. Y establecen esa relación familiares, efectivamente. Claro, es decir, abren un abanico para que el familiar no se sienta solo. Claro, efectivamente, pueden resolver todas sus dudas, pues hasta a nivel comportamental, psicológico, etcétera, puedan charlar entre ellos. Todavía en nuestra cultura nos cuesta un poquito más eso de lo que es el grupo de autoayuda. Quizás en otras culturas es algo más normal. Los familiares de enfermos de ciertas patologías pues tienen su grupo de ayuda, efectivamente. Y por ejemplo, pues eso, yo los emplazo y les invito el lunes, pues, en el centro sociosanitario haremos una charla. Y hay muchos centros así en Canarias, sí, sí. Y asociaciones que ayudan a los cuidadores. Y conforme va avanzando la enfermedad, sí, Alejandro, se acrecienta esa situación de desamparo, esa relación enfermo-cuidador. Sí, digamos que de todas formas la enfermedad es como si fuera como un monte, ¿no? Es decir, va increciendo lo que son los síntomas comportamentales hasta un punto muy alto, y luego cuando el deterioro ya es muy grande, pues la persona se va apagando. Digamos que la peor fase de la enfermedad es la fase intermedia, moderada, donde estos síntomas están en su máxima expresión, ¿no? Entonces pues hablamos pues eso de agitación, de agresividad. Tu propio padre pues se puede poner agresivo. ¿Qué hacemos con esa agresividad? Pues como hablábamos antes, sobre todo no discutir con el enfermo, no gritar con él, tratar de distraerlo. A veces se puede razonar. Ten en cuenta que los síntomas cognitivos y psicológicos y conductuales son la forma que el enfermo tiene de manifestar que algo no va bien, porque no puede hablarlo de forma natural. Entonces algo tan simple como que tenga un dolor de barriga, como que la comida que come no le gusta, o como que tiene una llaga en el tobillo que le molesta, pues todo eso puede provocar una reacción conductual alterada. Por eso hablamos de higiene ambiental y de observar, por ejemplo, unos hábitos como los niños, o sea, unos hábitos claros, rutinas, horarios, etcétera. No cambiar las cosas de forma inmediata. Generar una rutina, claro, al enfermo. Y ten en cuenta, Vittorio, que la reducción de los síntomas, de las alteraciones psicológicas y conductuales, va a redundar en el bienestar del enfermo y del cuidador, porque el mayor, digamos, estrés del cuidador proviene de estas manifestaciones, de estas alteraciones. Ahí es de donde viene la mayor parte de su... Y la medicación no siempre
es la solución, porque la medicación tampoco a una persona de 80 y tantos años le podemos sobremedicar, porque después lo que consigues en una cosa, la quitas en otra, se puede caer al suelo, por ejemplo, ¿no? Y luego al cuidador también, o sobre todo si la persona enferma necesita ayuda para movilidad, problemas de espalda, incluso pierde la sociabilidad, es decir, no sale a la calle a socializar, a relacionarse con amigos. Todo eso tenemos que retrasarlo. Por ejemplo, la pérdida de funcionalidad, hablando de forma sencilla, la pérdida de la capacidad de caminar, retrasarlo lo más posible, porque perder la capacidad de deambular puede adelantar o empeorar este tipo de alteraciones. Entonces, por ejemplo, como decía el doctor... Hacerles caminar mucho. Claro, centros de día, lugares donde ellos estén controlados y tal, que conserven su funcionalidad hasta el final. Tendemos a veces a sobreproteger al enfermo, dejarle dentro de un espacio controlado. Si él se puede vestir, que se siga vistiendo. Claro. Si él puede buscar una cosa, que la coja, aunque sea más despacio. Entonces, todas estas cosas, evidentemente, hay que enseñarlas al familiar, y el familiar tiene que sentir un apoyo, porque como te digo, no todo funciona con el tratamiento farmacológico, que está muy bien y es necesario, sino también con sencillas, a veces más sencillas que otras, intervenciones ambientales. Puede ayudar bastante en todo esto. Alejandro López, psicólogo, gracias por venir y por ayudarnos por lo menos a dar unas pautas para las personas que cuidan a enfermos de Alzheimer. Esperamos volverte a ver en el programa, porque seguro que seguiremos hablando de este asunto. Suerte el lunes en el Centro Sociosanitario El Pino para esa fiesta. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias por venir.